Buenos días, buenos días. ¿Listos y en posición? Señor, sí, señor. Hola chicos, buenos días. Muchísimas gracias por su puntualidad. Esperamos 5 minutitos más para que se sigan conectando sus compañeros y empezamos con la clase. Muy bien, maestra, buenos días. Buenos días. Buenos días, compañeros. Buenos días. Presente. ¿Están pasando lista? Estamos practicando. Sí, señor. Señor, sí, señor, probando audio. Para que a rato no se nos vaya la señal. Ustedes son los del Ministerio Público, ¿verdad? ¿Sí son ministeriales ustedes? No, ¿qué pues? No, 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 para nada. Parecemos, pero no. ¿Hablamos bien curioso o qué? Es que asustas. No, para nada. Para Porque nada. está diciendo que los ministeriales da más miedo que los estatales. Ah, eso sí. Siempre ha sido así, de hecho.
Yo, ¿no? Enviaste el video. Listo, chicos, ya son los 5 minutos. ¿Cómo están? Aquí andamos, maestra. Muy bien. Bien, maestra, listos y a la orden. Ah, excelente, muchas gracias. Empiezo con el pase de lista. Sí, maestra, buen día. Buen día. Acero Hernández, Mariana. Presente. Acero Hernández, Salvador. Presente. Álvarez Rangel, Juan. Amador González, Andrea. Cárdenas Medina, Ricardo. Castillo Cuellar, Francisco. Delgado James, Kevin. Flores Ortiz, Eric. Presente, maestra. Hernández Ortiz, Evelyn. Jiménez Gutiérrez, Omar. Buenos días, presente, maestra. Gracias. López Castro, Miguel. Presente, maestra. Gracias. Loyola García, Paula. Presente. Macías Bir, Edgar. Martínez Pérez, Raimundo. Presente. Martínez Tiscareño, Flor. Medina Gutiérrez, Jesús. Morales Jiménez, Lucía. Buen día, maestra. Presente. Gracias, buen día. Muro Palacios, María. Navarro Ramírez, Héctor. Presente, maestra. Gracias. Pérez Archuleta, José. Presente. Gracias. Ramírez García, Juan. Ramos Ortiz Rico, Diego. Presente, maestra. Oiga, maestra, Mande. me voy a retirar como las normas por trabajo. Entonces, Está bien. Ah, muy bien. No, Gracias. No se preocupe. No, usted. Reyes Chávez, Marcela. Presente, maestra. Gracias. Rodríguez Muñoz, Juan. Presente, maestra, buenos días. Buenos días. Salcido Sotelo, Roxana. Saucedo Pérez, Eric. Torres Roberto, Eduardo. Presente. Vallejo Alvarado, Sonia. Listo. Bueno, ya al final de clase nuevamente vuelvo a pasar lista por los compañeros que se sigan conectando. Bueno, chicos, vamos a empezar nuestra sesión 5. Antes de empezar el desarrollo del tema como tal, quiero que de una vez puntualicemos la cuestión de la tarea, sobre todo porque algunos compañeros pues tienen que retirarse por cuestiones de trabajo u otras, entonces para dejarlo claro desde un inicio, y así todos nos ponemos de acuerdo. Hay quienes a lo mejor ya subieron la tarea de esta sesión, que es un podcast. No sé si lo hicieron o quieran hacerlo o cambiarlo por otra actividad. Cambiarlo. Yo lo subí, maestra. Sí, Ok, hay que cambiarlo. Quienes ya lo subieron, no tengo problema, así lo reviso. No, por mí no hay ningún problema. Entonces, quienes deciden cambiarlo, ¿qué me proponen? Una reseña.
La reseña. Un ensayo. Ensayo. O si no Un tiene mapa inconveniente, si no tiene inconveniente la portada. Híjole, fíjate que sí tengo inconveniente. Bueno, más que inconveniente, lo que pasa que también era decirles esto ya respecto al trabajo final, para que no se les junte, sobre todo en la última semana. Esta semana, bueno, salvo quienes a lo mejor sí les toque trabajar el día lunes, pues el lunes es de descanso. Entonces igual tendrían un poco de oportunidad para empezar a hacer su trabajo final y no dejarlo para el último día. Entonces, ahorita las opciones que me han dado, ¿cuál se les hace como más sencilla o que les quite un poco de menos tiempo? Pues la reseña o el ensayo. De acuerdo. Y entonces, bueno, lo dejamos en un ensayo sobre los temas que vamos a ver el día de hoy. ¿Va? ¿Sale? Señor, Obviamente, sí, señor. su portada, referencia bibliográfica, si utilizaron algún artículo o algo, poner ahí de dónde lo sacaron y qué artículos fueron, o si utilizaron algún texto. Incluso si utilizan la información que yo les doy en las diapositivas, pues pónganle material visto en clase, o sea, de donde hubieran sacado la información. Obviamente no nada más vayan a usar la información o la poca información que yo les proporciono, o sea, es importante que lo complementen con más material, ¿sale? Sí, maestra, está bien. Pero si algo de lo que yo les proporciono les sirve de ayuda, por eso les paso el material para que lo puedan tener a la mano y pues bueno, puedan hacer uso de él. Ok, en cuanto a la sesión final, ¿qué van a hacer, chicos? Un contrato y un convenio, maestra. ¿Un contrato y un convenio? Sí. Sí. Déjenme checar, perdón. Vendo formatos de contrato a 500 pesos. Sesión de cierre, ¿verdad? Bueno. Actividad global. Nos dice, con la finalidad de reforzar el aprendido durante el curso de la asignatura, deberán elaborar un contrato de compraventa civil de un inmueble. Le atinamos, está fácil. Sí, van a hacer ese contrato, obviamente es de un inmueble. No quiero ver que lo que me pongan que es un carro o algo así. Se redacta un contrato en el cual dos personas adquieren obligaciones jurídicas. Entonces esto es tanto el comprador como el vendedor. Tomamos como modelo el documento de nombre contrato de compraventa, viene ahí y redacta uno similar. Deberás de rellenar con los datos de las personas que tú decidas capturar en tu ejercicio. Dice que si consideran oportuno y necesario incluir otras cláusulas para asegurar el cumplimiento de la obligación y mejorar el enviado, no duden en hacerlo. Entonces, la sesión de cierre, la tarea es un contrato de compraventa civil de un inmueble. ¿Sale? Ya ustedes deciden quiénes van a ser las partes, las cláusulas y las obligaciones que van a establecer dentro del mismo. Y entonces, ¿estamos en ese entendido? Sí. Señor, sí, señor. La de cierre es un qué, perdón, maestra, maestra. casi no se escuchó. Es un contrato de compraventa civil de un inmueble. Ok. ¿Sí? Para que Sí. pues lo vayan ya aventajando. La tarea de hoy quedamos que es un ensayo, no lo hagan muy extenso, háganlo de 2 cuartillas o 2 y media más o menos, porque en sí los temas pues no son tan largos,
entonces no les va a tomar a lo mejor mucho tiempo, nada más y obviamente recuerden su portada y sus referencias bibliográficas. Entonces, ya quedamos en esto, ahora sí ya empezamos con la sesión. Para los compañeros que tengan que retirarse, no se preocupen, lo pueden hacer con toda la confianza del mundo, ya yo después les hago llegar a los grupos de WhatsApp el material para que todos le den una checadita y puedan revisarlo posteriormente en el código o en cualquier otro texto, ¿sale? Muy bien, maestra, gracias. Bueno, seguimos. Entonces, el tema de hoy, que ya es nuestra penúltima clase, o sesión, perdón, es la de los efectos jurídicos de las obligaciones civiles. ¿Qué efectos jurídicos van a tener estas obligaciones? Bueno, en cuanto al cumplimiento, tenemos que uno de ellos, y que es uno de los principales, es el pago. Nos dice el pago o cumplimiento es la entrega de la cosa o cantidad debida o la prestación del servicio que se hubiere prometido. El pago es un acto jurídico, es una manifestación de voluntad o de voluntades tendiente a cumplir una obligación y como consecuencia del cumplimiento, la extinción de la misma. Así es, entonces decimos, cuando nosotros celebramos o llegamos al cumplimiento o al objeto de la obligación, cuando llegamos al acuerdo de voluntades, recuerden que quedamos que hay obligaciones de dar, hacer o no hacer. Entonces aquí el pago es un dar e incluso puede ser un hacer, que es el cumplimiento de esa prestación. ¿Qué me vas a dar? Cuando hablamos de pago siempre se nos viene a la mente pues la entrega de una cantidad de dinero. Pero puede ser que ese pago tenga que ser a través de realizar alguna actividad, ¿no? ¿Cómo me vas a pagar? Ah, pues pintándome la casa. Entonces ahí lo que se va a hacer, esa forma de pago, va a ser realizando una actividad que es pintar una casa. Y entonces a través de este pago, lo que se busca es el cumplimiento de la obligación para posteriormente extinguir la misma. Y obviamente no la hagan efectiva, la falta de pago, obviamente nos pueden hacer efectivo esto a través de la vía judicial. ¿Alguna duda hasta aquí, chicos? No, por mi parte no, licenciado. Ok. El pago como cumplimiento de las obligaciones va a estar prevista a partir del artículo 1933 de nuestro Código Civil, para que vayan checando los articulitos. Si tienen ahí su código a la mano, no pueden ir hojeando un poquito para ver este tipo de figuras. ¿Artículo cuál? 1933. Ahí está. 1933. Gracias. A usted. Elementos del pago. Se dice que tiene dos tipos de elementos. Son los genéricos, que son los que vamos a mencionar ahorita, y los específicos. Los genéricos, dice, deberá reunir los elementos esenciales y de validez que concurren en la celebración de cualquier acto jurídico. Esto es, tenemos como elementos esenciales la manifestación de la voluntad, que puede darse en forma expresa o tácita, como ya lo habíamos dicho, que esta manifestación puede ser a través de signos inequívocos, sin pronunciar palabra alguna, pero donde realizamos signos que permiten determinar que se está cumpliendo con esa obligación. Y pues bueno, ya lo sabemos de manera expresa, pues están de manera verbal expresando que te estoy pagando o en este momento cumplo con la obligación a través de la entrega de dinero. Y el objeto, que deberá de ser física y jurídicamente posible, según se trate de una obligación de dar o de hacer. Como ya lo habíamos visto en las sesiones anteriores, recuerden que lo físico es que lo podamos palpar, ¿no? Y jurídicamente posible es que no contravenga alguna disposición normativa, que no sea contrario a derecho. Igualmente, dice, debe de reunir todo y cada uno de los elementos de validez, como son la capacidad necesaria para obligarse. Recuerden que las partes dijimos que deben de tener capacidad jurídica para poder obligarse dentro del, vaya la redundancia, dentro del acuerdo de voluntades, en donde uno se obliga a entregar un bien o hacer una actividad y el otro a pagar una determinada cantidad de dinero, o bien entregar algo o hacer alguna actividad en contraprestación a lo que el otro le va a entregar. La formalidad, el pago debe realizarse en la forma que la propia ley lo señala. Ahorita lo vamos a ver. No debe existir vicios en la voluntad, como ya lo vimos que es el error, el dolo, la violencia.
Y el objeto, que es una fin y condición que deben de ser lícitas, no ser contrarias a las normas que está de orden público, ni contra las buenas costumbres. ¿Sí? Entonces, todos estos elementos ya los habíamos visto y aquí vemos cómo se vuelven a retomar también para el cumplimiento de las obligaciones. En cuanto a los específicos, tenemos 3 puntos, que son la existencia de una obligación. Nos dice, todo pago supone la existencia de una deuda. Es absolutamente indispensable la presencia de una deuda o carga del deudor para que por esta vía pueda dar un cumplimiento y se logre la extinción de aquella. Obviamente, dice, de no existir la obligación, pues obviamente no va a haber, o no podría por qué coaccionársenos a cumplir con algo de lo cual no estamos obligados. Los sujetos de la relación, que vienen siendo pues obviamente un deudor y un acreedor, que el acreedor es el que tiene el derecho a favor de poder reclamar el pago y el deudor es el sujeto obligado del cumplimiento. La figura más importante del acto del pago pues obviamente es el deudor porque es el obligado y es quien tiene que realizarlo y a quien puede coaccionársele a través de la vía jurisdiccional para que cumpla con este. Y obviamente, pues bueno, tener la intención de pagar, esto es la voluntad del deudor para poder cumplir con la obligación, ya sea de dar o de hacer, de acuerdo a cómo lo hubiera impactado. ¿Qué principios rigen al pago como tal? Déjame ver. Son 2 principalmente, la exactitud en el pago y la autonomía de la voluntad. ¿Qué es uno y qué es otro, chicos? Ahí los tienen en las diapositivas. Pueden leerlas y decirme qué fue lo que entendieron. Por ejemplo, esa de la exactitud en el pago, por ejemplo, sería como cuando paga la pensión alimenticia, por ejemplo, y que el que la paga, pues sí tiene la voluntad de depositársela en alguna cuenta, ya con eso le comprobaría al juez que sí está cumpliendo con su obligación. Ok, en unas pensiones alimenticias va. Si se fijan, dice, la exactitud en el pago va principalmente en que debe de ser puntualmente pagada o cumplida. Pero se refiere no solamente en cuanto al tiempo, sino también en que se debe de entregar a la persona, se debe de entregar en el lugar acordado y en la forma y modo que se pactó. En el caso que nos ponían, los alimentos. Cuando se hace un convenio de alimentos, digamos en un juicio de divorcio, recuerden que ya ahorita con la cuestión del divorcio encausado, se celebran convenios entre las partes para poder llegar a un arreglo en la forma en cómo vamos a resolver todas las cuestiones inherentes al matrimonio. Entre ellas entra obviamente la cuestión de los alimentos, ya sea a los hijos o al cónyuge. En este caso manejábamos una pensión alimenticia para los hijos. En la misma cláusula vamos a establecer la exactitud del pago. Esto es, primero, ¿cuánto dinero le vamos a dar? 1,000 pesos. Ok. ¿A quién se la vamos a entregar? Pues en este caso sería a la mamá, para que, por ser la tutriz del menor. ¿En dónde se lo vamos a entregar? Va a ser a través de depósito en la cuenta bancaria que ella determine. Ahí ya estamos diciendo la forma y el lugar, para no trasladarnos, o sea, que sea más fácil, porque si a lo mejor, pues si voy a tu casa y no me quieres ver y existen problemas, entonces mejor a través de un depósito. Y obviamente la periodicidad, ¿en qué momento? Cada 15 días va a ser el pago. Ok, y ahí ya estamos estableciendo con exactitud cómo va a ser ese pago o esa forma de cumplimiento de la obligación de pensiones. Si nos llegáramos a atrasar en cuanto a la temporalidad, o no entregáramos la cantidad completa, o no hiciéramos el depósito, lo hiciéramos, no sé, a través de vía directamente con la señora, ahí ya no habría una exactitud en el pago porque sería contrario a lo que pactamos. Pero si nos requirieran por el
cumplimiento de esa obligación, tendríamos que justificar por qué lo hicimos así. Porque a lo mejor ya no te entregué la cantidad completa porque pues me quedé sin trabajo y pues fue lo único que te alcancé a pagar, ¿no? ¿Por qué se lo entregaste en persona y no en depósito? Pues preferí entregárselo, pero no me dio ni siquiera un recibo. Ojo también con eso, quienes tengan este tipo de cuestiones de alimentos, si van a entregar alimentos de manera presencial, pues hay que de perdido les den un recibito porque después vienen los incidentes de cumplimiento y pues ustedes a lo mejor están cumpliendo, pero la otra persona no tienen una manera de acreditarlo y de todos modos se los van a hacer efectivos, ¿sale? Entonces, por eso es importante la exactitud en el pago. Cuando lo pactan a través de pago o de depósito en cuenta, pues es más fácil porque obviamente tú recibes un voucher o puedes pedir a la institución que les dé un estado de cuenta y ahí van a ir apareciendo todos los depósitos que están recibiendo, ¿no? Entonces es más fácil. O si lo hacen a través de ahorita ya las transferencias electrónicas a través del celular, pues pueden ir descargando todos sus recibos, ¿no? Entonces ahí se va viendo el manejo donde pueden determinar, no, pues si te lo pagué el día, como lo acordamos en la cuenta, o sea, tú lo recibiste para ese tipo de controversias. Por eso es importante determinar todos estos puntos en cuanto a que el pago sea lo más exacto posible para que no existan después controversias. ¿Hasta aquí vamos bien, chicos? ¿Sí? Sí. Sí, maestra. Ok. En cuanto a la autonomía de la voluntad, ¿alguien que me ayude a leer lo que dice la diapositiva, por favor? En primer lugar, será la voluntad de las partes contratantes la que determine la exactitud en el pago. Pero ante la falta de acuerdo de voluntades, la ley determina supletoriamente el cuándo, el dónde, el cómo y el con qué se debe cumplir puntualmente las deudas. Ok, aquí era el ejemplo que les mencionaba anteriormente en el caso de los alimentos. Cuando hay un acuerdo de voluntades en una primera instancia, las partes deciden cómo va a ser ese pago, dónde, cuándo, el cómo, por qué y para qué, ¿no? Prácticamente. Cuando no existe un acuerdo de voluntades, entonces aquí ya entra el juez, en donde ya la ley determina ciertos supuestos. Y entonces él va a decir, ok, va a ser la cantidad, en vez de decir 1,000 pesos, son 1,500 o el 10% de tu sueldo, si lo quieren establecer así. Va a ser a través de descuento vía nómina, y es diferente. Se le va a depositar, la empresa le va a depositar a la señora. Ahí ya también él no tiene que hacer el pago porque lo hace directamente a la empresa. Tiene que ser de acuerdo a la forma en que reciba sus percepciones. O sea, esto es, si es a la quincena, pues va a ser a la quincena. Si es al mes, el descuento tiene que ser mensual. Entonces, si se fijan, ya fue diferente. Aquí las partes ya no acordaron en la forma en cómo se va a hacer el pago, sino que el juez ya lo está determinando a través de todas estas posibles causas que la ley determine para el cumplimiento de la obligación. ¿Sí? Sí, maestra. Ok, vamos avanzando entonces. Normas supletorias. Nos dice que también habla de la exactitud en el tiempo. Las obligaciones deben de ser cumplidas con el tiempo convenido, exceptuando aquellos casos en que la ley determine o prevenga expresamente otra cosa. Nos dice, cuando la obligación es de dar, esta no puede ser exigida por el acreedor, sino después de 30 días siguientes a la interpelación que se haga al deudor en forma judicial o extrajudicialmente ante notario o ante testigos. A ver, aquí, ¿qué fue lo que entendieron de este parrafito que les leí? Pues no sé, me imagino que, por ejemplo, por que llegue yo a tener algún problema de legal que he tenido, bueno, siguiendo con el ejemplo de las pensiones, ¿verdad? Un accidente o algo y que por exigencias de los pagos de los daños me haya quedado sin
presupuesto para pagar las pensiones. Tendría ya una justificación legal, ¿no? Ok, más o Creo, menos. creo. Si se fijan, nos habla, uno, primero hablamos de una obligación de dar, entonces yo tengo que entregar cierta cosa. Te voy a dar, digamos, 1,000 pesos. Pero nos dice, esto no va a ser, dice, esta no puede ser exigida por el acreedor, sino después de 30 días siguientes a la interpelación que se haga al deudor. ¿Qué es esto? Que yo, digamos, se acordó que el pago tendría que hacerse el día 30, marzo tiene 31 de marzo. Todavía no llegamos a él, pero vamos a hacer un ejemplo. Ya llegó, pasó el 1, 2, 3, 4, ya estamos a casi 30 de abril, Día del Niño, y no me ha pagado, y ya se cumplió la fecha que habíamos pactado. Entonces, pues yo ya lo que voy a hacer es esto, ¿no? La interpelación se habla de que yo ya tramité, ya sea ante un juzgado, o bien ya fui con mi abogado y le dije, oiga, no me ha pagado y yo necesito ese dinero, porque yo ya me había comprometido con él a pagar otras cosas. Por favor, requiéralo, si le dice al abogado sería extrajudicial, para que me pague. Se le manda a llamar y se le dice, ¿no? Tienes 30 días para pagar. O bien, si lo hacemos a través de la vía judicial, pues tendrá que ser el juez el que le determine en qué fecha lo va a tener que pagar, pero obviamente tomando en cuenta 30 días siguientes a que yo lo requiera del cumplimiento de la obligación. En el supuesto de los alimentos, se atrasó en la pensión, la mamá que hace, pues yo voy y presento un escrito al juez y le digo, señor juez, el señor José no ha pagado la pensión del mes de marzo. Entonces, pues ya estamos abril y pues no me debe una mensualidad. Requiéralo para que me pague el mes de marzo, que es el que me viene adeudando. Y entonces el juez va a emitir un acuerdo donde dice que se requiere a José por el cumplimiento de la pensión que adeuda del mes de marzo. ¿Sí? Entonces ahí hay un requerimiento judicial que tiene que hacerse, o sea, me va a ser exigido, dice ahí en la ley, 30 días posteriores a que yo solicite ya sea a la autoridad judicial o bien a través de mis abogados el cumplimiento de la misma. ¿Sí quedó claro? Pero, por ejemplo, maestra, si llegando el 31 de marzo pasa primeros, 2, 3, al 3 de abril ya puede ella, ahora sí que ir con ¿Requerir? el, sí, requerir. Sí, porque el cumplimiento era para el 31. Y entonces, A si veces requiere, se esperan, o sea, se pueden esperar en el sentido de decir, bueno, a lo mejor se le presentó una situación extra, ¿no? Que no pudo, o incluso a lo mejor habló con él por teléfono y le dijo, sabes qué, espérame a la siguiente quincena y te lo pago, y pues llegó la siguiente quincena y nunca pagó, ¿no? También puede darse. pero si es una persona ansiosa y va al 3 de abril, y a partir de ahí del 3 corren los 30 días que menciona ahí A partir de que se le haga el requerimiento formal. Ah, ok. Por eso dice que tiene que ser judicial o extrajudicialmente ante notario y testigos. O sea, que vaya y que le diga, ah, bueno, te entrego este citatorio, ve y presenta. Y ya va y se presenta, no, pues aquí, mire, delante de, bueno, hay personas presentes, pues le queremos requerir por el cumplimiento del pago de los 1,000 pesos que la deuda a la señora tal. Tiene a partir de aquí 30 días para dar el cumplimiento, si no, pues ya lo haremos a través de la vía judicial. Entonces es así como también de alguna forma es como para ejercer presión, ¿no? Y cumplan. A lo mejor ahí puedo decirle, no, pues sabes que me quedé sin trabajo, pero déjeme reviso y pues si tengo a la quincena se los pago, ¿no? O sea, ahí ya es también cuestión de que traten de llegar a un acuerdo, pero para que se dé ese cumplimiento. Muy bien. ¿Sí? Sí, gracias, maestra. No, sí. Nos seguimos. Nos dice, cuando la deuda tenga por objeto una obligación de hacer, el hecho debe prestarse cuando lo exige el acreedor, siempre que haya transcurrido el tiempo necesario para el cumplimiento de la obligación. Se fija, aquí no nos dice una temporalidad como tal, nada más habla tiempo necesario. ¿Cómo sería una obligación de hacer? Una obra
¿no? ¿Una qué, perdón? Una construcción, una obra para una casa. Yo me imaginé una obra de arte, por eso dije. No, no dice eso. Ok, una obra, digamos, acordamos en que tiene que hacer una construcción, un cuarto o una casa completa. Aquí nos dice, el hecho debe prestarse cuando lo exija el acreedor, siempre que haya transcurrido el tiempo necesario. ¿En qué momento, en este caso de la obra, se podría considerar que tendría que poder o se puede exigir el cumplimiento de esa obligación? Yo pienso que pasando hasta un día, ¿no? Puedes hacerlo efectivo. Bueno, es que prácticamente dice cuando lo exige el acreedor, ¿no? Ahora sí que ahí va a depender del acreedor qué tanta necesidad o urgencia tenga para el cumplimiento de hacer esa situación. Y más si hablamos de una obra, pues creo que sí lleva bastante tiempo. Dice, siempre que haya transcurrido tiempo necesario. Digamos, si fuera una obra aproximadamente, ¿cuánto tardaría en construirse, no sé, una casa? Pues yo me imagino que le exigiría, puesto que el acreedor tiene que pagar permisos, el que paga permisos de la construcción y todo, ¿no? Aquí sí yo creo que entraría más en ese tipo de cuestiones. Uno, porque hay que pagar permisos, obviamente, si no nos van a clausurar la construcción. Y también tomando en cuenta cuánto tiempo nos tomen levantar los muros y también si tenemos el material completo, ¿no? Porque recuerden que pues, se puede acabar y ya nos pararon la obra hasta 2, 3 días que nos vuelvan a resurgir. Entonces ahí siento que el tiempo puede ser un poco más amplio por la cuestión de que toma más tiempo el hecho de levantar una casa y las circunstancias que lo rodean, que viene siendo el material y que viene siendo incluso que los permisos estén dados de acuerdo a las leyes en este caso, pues municipio, que es el que los otorga. ¿Sí vamos bien, chicos? ¿Alguien tiene abierto su micrófono y me genera un poco de ruidito? En cuanto a la exactitud en el lugar, nos dice, las obligaciones deben ser cumplidas en el lugar convenido, donde las partes claramente... Por favor, no desactiven mi audio, porque después se me va la onda. Nuevamente, exactitud en el lugar, las obligaciones deben de ser cumplidas en el lugar convenido, donde las partes claramente señalaron como lugar de pago. Ante la inexistencia de este, la ley determina en dónde deben de ser cumplidas las obligaciones. Primero, en una primera instancia, nosotros como partes podemos llegar a un acuerdo de decir, bueno, lo vamos a pagar, yo voy a ir a tu casa, o tú vienes a mi casa y aquí me lo pagas, o nos vemos en un punto neutro y ahí nos entregamos tanto el dinero como las cosas. Si las partes no acordaron o no dejaron claramente dónde se iba a hacer el pago, la ley nos da ciertas opciones. Nos dice, en el domicilio del deudor, si se han designado varios lugares para el pago, el acreedor puede elegir cualquiera de ellos. Si el pago consiste en la entrega de un inmueble, el pago debe hacerse en el lugar donde se encuentre situado dicho inmueble. Si el pago consiste en una suma de dinero como precio de algún bien enajenado por el acreedor, el pago debe de ser hecho en el lugar donde se entregó el bien. Entonces, estos son algunos supuestos. En caso de que las partes no hubieran pactado un lugar de pago como tal, o bien dentro de todos los que pactaron existiera alguna controversia, entonces la ley nos da estos supuestos. En cuanto a la exactitud en la substancia, el deudor solo se liberará de la obligación cuando sea de dar un bien específicamente determinado. Si digamos, me tienes que entregar tu bochito blanco,
con todas las características que tiene, pues tiene que ser específicamente ese vehículo, no puede ser otro, porque lo estamos determinando dentro del propio contrato. O no sé, me tienes que entregar la bicicleta, marca tal, número de serie tal, de color verde, con negro, o sea, si estamos especificando el objeto, ese es el que tiene que entregar. Hasta aquí vamos bien, chicos, no se me duerman. No, maestra, aquí estamos Sí, pendientes. Ah, muy bien. Callados, pero pendientes. Ok, y entonces hasta aquí vamos bien. Sí, maestra. Bueno, aquí se Sí, ve un todo bien, poco. maestra. Sí se alcanza a ver las letritas, es que me quedaron aquí muy chiquitas. Sí, sí se ve. Bueno. Clases de pago. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. El normal es el hecho por el deudor al acreedor en tiempo convenido en el lugar, forma y sustancias del convenio, que son todas las cuestiones que vimos anteriormente. Anormal es el realizado por una persona diferente al deudor o por una persona que no es el acreedor. También lo es el que se hace fuera del término, en un lugar diferente al señalado en el contrato o en la ley, o se hace parcialmente o no se entrega el bien debido. O sea, aquí anormal es, no se cumple con alguno de los requisitos, ya sea que no lo realice el acreedor, el deudor, o no se le realiza al acreedor, no se realiza en el lugar de pago, no se entrega completo, puede ser nada más una parte. Entonces ahí ya estamos hablando de que si se presentara cualquiera de estas características, no hablamos de un pago normal, sino que ya se le denominaría anormal. Pago voluntario es el que se hace extrajudicialmente sin necesidad de la intervención coactiva del órgano jurisdiccional competente y se hace fuera de juicio, o sea, en este no hay problema. Es voluntario porque yo estoy cumpliendo sin necesidad de que tú hubieras instado a una autoridad judicial para el cumplimiento. Forzoso es cuando ya se realiza con la intervención del órgano jurisdiccional, haciéndolo valer de carácter coactivo y se obtiene después de ejercitarse la acción correspondiente. Esto es ok, no me pagaste en tiempo, ya te requerí personalmente, ya incluso metí a mi abogado, no pasó nada. Entonces yo ya presento mi demanda ante juzgados, se lleva a un juicio y obviamente pues existe ya una resolución donde el juez ordena que me tienes que pagar determinada cantidad en determinado tiempo. Sí, aquí ya hablamos de que es forzoso. Directo es el realizado por el obligado principal y regresivo es el que se efectúa cuando una persona diferente al aceptaste o por el avalista. Esto ocurre mucho en los títulos de crédito, como les he comentado en el caso de los pagarés, cuando pues primero demandamos al aval, el aval nos paga y posteriormente el aval puede ejercer la acción en contra del deudor principal, pero ya cambiaría porque, bueno, él ya tiene la acción, yo ya recuperé mi dinero, yo ya salgo de ese problema, pero ahora se le llama por eso regresivo, porque él como aval tiene un derecho de acción contra el deudor para recuperar el dinero que a mí ya se me pagó. ¿Hasta aquí alguna duda? No, maestra, todo bien. Ok. En cuanto, Bien, bueno, a maestra. los efectos del pago, pues el principal efecto es pues cumplir con la obligación, ¿no? Ese es uno de los, o sea, el principal y yo creo que el único efecto que tiene como tal, que es el dar cumplimiento a nuestra obligación. Obviamente, si no cumplimos con él, pues la obligación sigue vigente y pues la pueden hacer efectiva. Más allá del cumplimiento de la suerte principal, recuerden que pues se van generando intereses que en su momento nos van a hacer efectivos, ¿sí? Entonces, creo que del pago, sí. Hasta aquí terminamos el tema de lo que viene siendo el pago. Ahora entramos a dos figuritas que entran dentro del cumplimiento de las obligaciones, que son el ofrecimiento de pago y la consignación. El ofrecimiento de pago lo encontramos en el artículo 1968 de nuestro Código Civil. Nos dice que es una declaración de voluntad del deudor dirigida hacia el acreedor de estar dispuesto al cumplimiento inmediato de lo debido y exigible. ¿En qué casos va a proceder? Cuando el acreedor sin justa causa se niega a recibir la prestación debida, el acreedor se niega a extender o a entregar el documento justificativo del pago,
si el acreedor es incierto, si el acreedor es incapaz de recibir o si el derecho del acreedor es dudoso. La consignación. No sé si han escuchado de esta figurita. Sí, cuando dejas una autoconsignación, por ejemplo. A ver, ¿y ahí cómo se aplica? Que es un tercero el que recibe el dinero. ¿Es un tercero el que recibe el dinero? Sí, por ejemplo, yo dejo mi auto en una agencia y ellos se encargan de cobrar y ya ellos me pagan. Okay. No me pagan directamente al dueño, pues, del auto. Ok. Pero también entiendo que es cuando alguien no les quiere recibir el dinero, pues a través de un juez se consigna para que se pague. Así es, bueno, ajá. Por ejemplo, una renta. Ujú. Sí, así es, ese es uno de los principales ejemplos, o bueno, donde se ve esta figura. De acuerdo a lo que vemos en la diapositiva, nos dice, si el acreedor se rehúsa sin justa causa o recibir la prestación debida, o dar el documento justificativo del pago, o si fuera una persona incierta, incapaz de recibir, podrá el deudor liberarse de la obligación haciendo consignación del bien debido. Como lo mencionaba la compañera Marcela, ¿verdad? Sí, maestra. Sí, gracias. Es eso. Yo a lo mejor tengo toda la intención de pagar a lo mejor 2 rentas, en la que me atrasé y la que va corriendo. Pero en este caso el arrendador no me quiere recibir las rentas. Para yo no caer en un incumplimiento y que después me demande por la rescisión del contrato, y como yo me siento muy a gusto viviendo en ese domicilio, lo que hago es que voy ante el juzgado, presento un escrito, que así se le llama consignación, y ahí estipulo, no vengo a dar cumplimiento a la cláusula tal del contrato derivado del arrendamiento, bla, bla. O sea, ahí pongo los antecedentes en donde pues la persona no me ha recibido la renta atrasada y la que va corriendo. Y para efectos de dar cumplimiento, consigno en ese momento a través de un billete de depósito, no puede ser el dinero en efectivo, es a través de un billete de depósito, se compra ahí en CEFI, para efecto de tener como cumplida la cláusula en donde yo ya pues voy al corriente en el pago de las rentas, ¿no? Y pues debido a que no me las ha querido recibir, pues es que lo hago en la forma. El juez lo va a recibir, lo va a acordar y va a mandar llamar al arrendador para que reciba, dice, aquí hay un dinero a tu favor derivado de un contrato de arrendamiento, aquí está el dinero, ven y recógelo. Si nunca va, no es su interés y sigue sin tener la intención porque lo que quiere es ya sacar al arrendatario, si existiera algún litigio, él va a decir, es que no me ha pagado rentas. Entonces la otra parte va a decir, espérate, yo tengo este juicio donde yo te he estado consignando mes con mes las rentas porque tú te has negado a recibirlas. Y entonces yo estoy dando cumplimiento, por lo tanto, no he caído en alguna causal a efecto de rescindir el contrato de arrendamiento. Y ahí es como la manera en que va a justificar que él ha estado cumpliendo. ¿Por qué? Porque quien se rehúsa es el dueño del inmueble. Pero yo como arrendador arrendatario, como usuario del bien, pues estoy dando cumplimiento puntual a mi contrato. Lo mismo ocurre con los alimentos, también se pueden consignar si la mamá o el papá del menor no quiere recibirlos, nosotros los podemos ir consignando y en un supuesto de un juicio de alimentos, pues poder justificar que han estado cumpliendo con su obligación porque lo han estado consignando al juzgado y que la parte contraria que no ha tenido la intención de recibir ese dinero y obviamente se le está causando un perjuicio al menor porque ese dinero está ahí para él, no es para la mamá ni para el papá, es para el niño. ¿Sí? ¿Esta figura sí les quedó clara? ¿Y esto se lleva a cabo en un juzgado civil? Sí, si es de alimentos puede ser en un juzgado familiar. Ya cuando hablamos de contratos tanto de arrendamiento, compraventas, así, sí sería ante un juzgado civil o incluso mercantil, porque puede ser que a lo mejor sea con un arrendamiento con alguna empresa. Entonces ahí la naturaleza del contrato cambiará poquito, pero sí, es en algún juzgado. Ahí usted presenta su escrito donde está consignando su billete de depósito y ahí van a llamar a la contraria para que reciba ese dinero, si es su deseo.
Muy bien, chicos. Ay, vamos avanzando muy rápido. Ahora bien, en cuanto al incumplimiento de las obligaciones, ¿qué consecuencias tenemos? En el artículo 1975 de nuestro Código Civil, establece que el que estuviera obligado a prestar un hecho Listo. El que estuviera obligado a prestar un hecho y dejara de prestarlo o no lo prestara conforme a lo convenido será responsable de daños y perjuicios. ¿Se acuerdan que estas dos figuritas ya las habíamos mencionado en la clase pasada? Sí, maestra. ¿Qué es un daño y qué es un perjuicio? A ver, recuérdenme. Pues nos puso el ejemplo del taxi, ¿no? El daño es lo que hace un material y el perjuicio va a perder en lo que no va a ganar el taxista mientras se arregla su coche. Algo así, ¿no? Sí, así es. El daño es la pérdida o menoscabo que sufre dentro de su patrimonio. Y el perjuicio es la privación de una ganancia lícita que dejó de percibir porque ya no pudo trabajar, ¿no? Era el supuesto que les manejaba. Y de hecho ahí les puse los dos artículos que son los que ya habíamos visto, donde nos estipulan qué es un daño y qué es un perjuicio. Pues dentro del el incumplimiento de las obligaciones trae como consecuencia este daño y este perjuicio que se puede causar al acreedor y que obviamente nos puede dentro de la demanda también demandar por los daños y perjuicios que se le hubieran generado. También tenemos lo que es la figura de la responsabilidad civil. De esta también no sé si ya lo habíamos mencionado o la han escuchado. Nos dice, bueno, la responsabilidad civil es la obligación que tiene una persona de resarcir a otro de los daños y perjuicios causados por el retardo o por el incumplimiento de la obligación. Entonces, esto es, se da el incumplimiento, se generan estos daños y perjuicios y para hacerlos efectivos, pues nos pueden demandar por una responsabilidad civil. ¿Qué características tiene esta responsabilidad civil? Bueno, es patrimonial y exclusivamente económica. Es de carácter personal porque únicamente va obligando al que está incumpliendo y al causante del daño. En este caso, pues sería... Es No se necesario una escucha, relación... maestra. Ya sé, es que me silenciaron. No sé quién esté moviendo o si es de la propia plataforma. Nuevamente, en cuanto a las características... Bueno, ¿dónde me quedé? ¿Hasta dónde me escucharon? Es personal. Ah, ok, gracias. Es causal por ser necesaria la relación de causalidad entre el responsable y la persona a cargo, o en el supuesto de los animales o las cosas que pertenezcan. Recuerden que cuando también nuestras mascotas o incluso si tuviéramos ganado causan un daño o un perjuicio a una persona, se nos van a demandar ese tipo de daños o esa responsabilidad civil. Entonces, es no solamente lo que haga yo como persona, sino incluso mis animales, digamos mi perrito, mi gato, lo que tenga, o bien si fuera mi ganado, se hubieran metido a un terreno continuo al mío y se hubieran comido cierta siembra o algo. Entonces yo ya estoy causando un daño e incluso un perjuicio al vecino y me lo puede demandar a través de una responsabilidad civil. Maestra. Mande. Un ejemplo, en una ocasión sacaron un perro de estos de raza Pitbull y lo amarraron en la banqueta en un poste. Entonces, pasaron mis niños por esa banqueta y el perro los atacó. Entonces, a mi hijo el mayor lo alcanzó a morder y yo fui a la casa para pelear porque sacaron a su perro, y si es un perro de esas características. Entonces la señora no quiso salir y yo di parte a la perrera municipal. Sí, entonces ya ellos acudieron al domicilio y se llevaron ese perro.
Y a la señora usted ya no le demandó, bueno, no sé qué le pasó a su niño en primero. Le mordió su mano, sí lo lastimó porque sí fue un colmillazo. Pero los de la perrera dijeron que ellos se iban a encargar de toda la situación. Ya no se dio más seguimiento. O sea, afortunadamente no pasó a mayores, fue una mordida leve, pero digamos, ahí sí hay un daño que un animal está causando. Sí, en este caso el responsable es el dueño. Exacto. Si el niño hubiera tenido unas lesiones más severas, usted ahí le podía haber demandado la responsabilidad civil para efecto de también haberle que le pagaran las cuestiones de los gastos médicos. O en el supuesto incluso si hubiera necesitado algún tipo de terapia que le hubiera dejado inmóvil su brazo, también se los pudieran haber hecho efectivos, pero ahí tendría que haber sido a través de una demanda por responsabilidad civil y además hubiera denunciado por los daños y por las lesiones que se le generaron al menor, porque ellos son responsables de la mascota. Y más si tienen ese tipo de animales, sabemos que los animales no son agresivos por naturaleza, ¿no? Bueno, tienen su instinto, defensa, pero muchos de esos animales los utilizan para pelea y es el propio humano, en este caso los dueños, quienes los incitan a ser agresivos. A lo mejor en este caso, pues el perro era de ese tipo de perritos que son muy agresivos y por eso lo atacó a los niños. Entonces usted ahí tenía dos vías, denuncia penal por las lesiones ocasionadas y obviamente la responsabilidad civil por los daños que se le hubieran generado, porque obviamente pues si usted pagó los gastos médicos y todo, ahí hay una afectación al patrimonio. E incluso si se pudieran haber generado algún perjuicio en contra de, obviamente, de su niño. O sea, ahí pudo haber ejercido las dos acciones. De hecho, en materia penal, digamos en los supuestos cuando son accidentes, una cosa es el hecho de la pena como tal, cuando es si hubo lesiones, los daños y todo, pero para efectos del pago en muchas ocasiones se tienen que demandar en la vía civil, que viene siendo esto, la responsabilidad civil. Y entonces los pueden ejercer las dos vías, si a través de la pena lo único que se sanciona es la cuestión de la pena, que es como privativa de libertad en un supuesto. Si dentro de la misma pues ya se logra establecer el pago de daños y perjuicios, ya no sería necesario hacerlo en la vía civil. Sí, hasta aquí vamos bien, chicos. Sí, maestra. Sí, ok. Nos habla también de un principio que es de carácter material. Debe tomarse en cuenta que en el derecho moderno se reglamenta la indemnización del daño moral como tal. También, acuérdense que el daño moral es el que se genera en cuanto a los sentimientos, la afectación en cuanto a la propia imagen. Ahí también aplica lo que es el daño, ahí es el daño moral como tal. Cuando hablan mal de mí, a lo mejor que no son figuras tan públicas, pero que sí son como personas que conocidas socialmente, entonces se les levantan falsos, notas en cuanto al desarrollo de su trabajo, entonces todo eso causa una afectación en cuanto a lo que es la persona, ¿no? Mis sentimientos, la percepción que tengo de mí mismo, o sea, ahí entra esa parte del daño moral. Y obviamente, bueno, dentro de las características que tiene es la culpa o la actividad que la origina. Oiga, licenciada, yo tengo una duda. ¿Cómo se calcula el daño moral? Porque es como relativo, ¿no? Por decir, a ver, una paciente que se hace una cirugía, un implante de senos, ella argumenta que el cirujano le puso los silicones más grandes, que ella quería más pequeños. Por lo tanto, pues bueno, se vio afectada su desarrollo, bla, 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 hubo una afectación moral y demanda al cirujano por 300,000 pesos. ¿Cómo esto se calcula? Esa es mi duda. Mire, a lo mejor, bueno, en este caso ella lo determina por en cuanto a la afectación que sintió, no sé si está recibiendo terapia psicológica y podría determinarse en ese sentido, pues estoy recibiendo terapias, actualmente ya llevo 1 año de terapias porque no solamente me afectó en cuanto al desarrollo físico, ¿no? Sino es más el emocional.
Y por eso lo está calculando, más aparte las que siga necesitando hasta que me den de alta. Pero también aparte del daño moral, ahí podría existir la responsabilidad civil por el daño físico que se le hubiera generado, porque no sabemos si físicamente el hecho de que el implante fuera mayor al que ella necesitaba o quería, le pudo haber traído afectaciones a la columna, obviamente daño en cuanto a la piel y todo esto. De hecho, yo, bueno, no tuve conocimiento de un juicio donde demandan a un cirujano por en este caso fue una liposucción. Y sí, la verdad a la chava la dejaron muy, muy mal. Vi algunas fotos, no era un asunto que yo llevara, pero me dejaron ver el expediente. Y la verdad sí, más allá de a lo mejor la cuestión en cuanto a lo emocional, porque a veces pues se ven físicamente en el espejo y ven todas las cicatrices, ¿no? Porque a lo mejor la cirugía no fue ya ahora con esos cuidados que tienen de casi no dejar cicatrices, sino la verdad sí la dejaron muy, muy mal. Entonces hay una afectación pues emocional porque les afecta el hecho de verte y ver que tu cuerpo, pues de cómo lo tenías a cómo te dejaron, pues tú pensarías que te iban a dejar muy bien, como ves a las modelos y todo. Y en realidad, pues te dejaron con todas las cicatrices mal suturadas, con infecciones, o sea, aparte todo el gasto médico que tuviste que llevar, porque posteriormente a tu cirugía, pues por la misma infección que se generó, tuviste que ir a otros médicos para que te pudieran estabilizar en cuanto a la cicatrización, ¿no? Entonces, imagínese, todo eso sí es una afectación psicológica. La cuantía yo creo que ahí más bien se va a determinar en cuanto al valor si va a necesitar ciertas terapias y el costo que va a tener estas y por la temporalidad que fuera necesario esa valoración psicológica para poder ayudarla a recuperar la autoestima. Vaya, porque es una afectación en la autoestima. Ahí yo creo que más bien sería a través de cuestiones de peritos, ¿no? O sea, a ver con un psicólogo, a ver, ok, hay un tratamiento para una persona con un daño tal, ¿cuánto podría costar un tratamiento? Y a lo mejor el perito te puede decir, no, pues si es un psicólogo, te puede cobrar tanto por sesión, si va a durar 2 años, pues sería un tanto, un aproximado. Obviamente ahí ya el juez va a hacer una media, ¿no? De acuerdo a lo que el conocimiento del perito le aporte para poder decir, ok, pues si dicen que ocupa 2 años, para que ella pueda recuperar esa seguridad nuevamente, pues sí, más o menos sería tanto. Pero obviamente cuando uno demanda, pues pone una cantidad, ¿no? Se va a regular obviamente en ejecución de sentencia. Ok, licenciada, muchas gracias. No, a usted. ¿Vamos bien, chicos? ¿Ya se quieren ir? No. Sí, es cierto. Esta responsabilidad nos dice también es llamada responsabilidad contractual, procede de la infracción de un contrato legalmente celebrado por el retardo y el cumplimiento total del mismo. Elementos, bueno, es el incumplimiento, que es dejar de cumplir o ejecutar lo prometido o pactado en el contrato. La mora, que es el injusto retardo en el cumplimiento de una obligación, en la dilación, retraso o tardanza para cumplir con un deber. Por eso cuando se habla de que te van a cobrar intereses moratorios, se refiere a que como te retrasaste en el cumplimiento, pues te voy a cobrar un interés por el daño que me estás causando porque no me has pagado el dinero o no has hecho la acción que tenías que haber realizado en cierto tiempo. Y obviamente, pues los daños y perjuicios, como ya lo dijimos, pérdida o menoscabo sufrido en el patrimonio por la falta de cumplimiento, y el perjuicio es la privación de cualquier ganancia lícita que dejara de obtenerse en el por el cumplimiento de la obligación. Esos Ahora elementos, vamos. maestra, perdón. Sí, dígame. Esos elementos que moratorios, pero esos se llevan, bueno, se incrementan ya cuando hay una ejecución en una sentencia o desde antes Desde el de... incumplimiento. Desde que usted dejó de incumplir, se empiezan a generar los intereses moratorios. Y estos se van a regular en ejecución de sentencia. ¿Por qué? Porque hay intereses moratorios que pactan las partes. Yo le puedo decir, si te atrasas en los 10,000 pesos que te presté y te atrasas por cada mes que te atrases, te voy a cobrar un interés del 10%, que es muy elevado, obviamente. O eso está establecido en el Ajá, contrato, me en imagino, el ¿no? momento, en el que
usted lo demande y además de reclamarle los 10,000 pesos, le reclame los intereses moratorios por el 10% desde el, digamos, 1 de enero del 2020 a la fecha, ya tiene, imagínese, un año, el 10%, ¿cuánto sería? ¿Cuánto llevaría más o menos? El 30% de la deuda. Sería No. entre Si es el 10% de 10,000, ¿cuánto es? 1,000. 1,000. Y ya tiene más de un año de atraso, ya me debe más de Ah, la suerte principal. ok, sí. De puros 12,000. intereses, ajá. Entonces, usted, al momento de que lo demande, usted va a decir, bueno, pero es que el interés moratorio es ilegal, porque el legal a lo mejor es del 9% anual. Entonces, tú me estás cobrando 10% mensual. Juez, te pido que lo regules. Y entonces, de considerar el juez que el interés moratorio que se le está cobrando es ilegal, él lo va a regular y va a decir, ok, vas a pagarle nada más el 9% anual. Y entonces ahí ya lo van a poder regular. Va a seguir pagando el interés moratorio, pero ya es menor al que le estaban haciendo efectivo. Si usted no se opone al pago del interés, entonces sí se lo van a cobrar. Ya, ok. Sí, por eso Muy bien. también es importante que tomen en cuenta eso, o sea, que pidan al juez que lo regule por considerar que el interés es elevado y es ilegal. ¿Sí? Muy bien, maestro. Ok. Oiga, maestra, hay una pregunta en relación a eso. Por ejemplo, ya ve que unas tarjetas de crédito que les debe un montón y luego deja de pagarlas y luego le hacen condonaciones. Y si les paga la condonación, pero no le da nada, o sea, el ticket de donde pagó es suficiente para comprobar que ya pagó esa deuda. Pues tendría que establecerse ahí que es de la condonación, del acuerdo al que llegaron. Tendría que Pues, haber otro documento. en el ticket no dice. ¿Y no le firma otro documento? No. Ni se levanta ahí una nota dentro de los archivos del banco. No sé. Tendría que checar esa parte. O sea, si usted le están haciendo una condonación, digamos, debe 5,000 pesos de intereses, pero si ahorita me pagas 2,000, se te libera. Entonces tendría que buscar que hicieran ahí una asentación en donde está su crédito para decir que de los intereses se le liberaron, pagó 2,000 pesos y con eso se le liberó por acuerdo que llegaron entre la institución bancaria y el deudor, o en este caso el dueño de la cuenta. Y pues les puede pedir que le den una impresión de ese documento para que usted tenga, esperemos que sea muy lejano, si se lo quisieran llegar a hacer efectivo, usted tenga la forma con su voucher, decir, este voucher es de esta condonación, para efecto de poder relacionarlos y decir, yo llegué a este acuerdo con el banco, les pagué los 2,000 pesos y con eso se me condonó el resto de los intereses. Ok. Sí, o sea, sí lo pueden hacer. Ya si el banco se negara, pues ahí sí tener alguien de testigo que pudiera llevarse siempre a alguien. Bueno, ahorita por la cuestión de la contingencia no permiten mucha gente, pero sí alguien que esté ahí al pendiente, como también checando y que tenga conocimiento para que pueda servirle de testigo. Ok. Sí, porque en tu historial de crédito se aparecería ese adeudo. Y ya si vas a ejercer algún tipo de crédito y te van a decir es que tú tienes una moratoria o debes mucho, tú ya puedes documentarte con el papel y decir, no, es que ya pagué. Que cuando haces ese tipo de pagos, de todos modos te dejan en buró, y te califican muy mal, aunque sí. lo hayas pagado, pero ya es una forma de comprobar que ya lo pagaste. Sí, ya puedo ir a ay, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre de la institución. Conducef. Donde también, gracias, en la Conducef para que ellos le quiten lo quiten del buro porque usted no tiene ninguna deuda con ninguna institución de crédito. Nada Sí, más obviamente comprobando que efectivamente lo pagó. Porque a nosotros nos hacen los exámenes de control de confianza y nos piden ese tipo de documentos. De historial crediticio y aparece ahí, pero ya le pagué al banco, pero como dice la compañera, seguirá apareciendo por los siglos de los siglos.
Sí, o puede ir a a la Conducef para que lo quiten. O sea, yo ya No, cumplí, ya no le maestra, debo es nada que al banco. cuando usted hace un convenio con el banco, ya aunque ya le pagó, Lo dejan de todos modos. lo dejan, sí, es una Como 5 calificación. años, ¿no? Lo dejan para que los posteriores crédito, bueno, los que van a Sí, otorgar como, créditos ajá. lo chequen. Sí, porque son calificaciones, al final de cuentas. Ahí es como el antecedente de que a lo mejor Sí. en su momento tuvo un mal, sí, como el historial antecedente, Historial. digamos, el inicio. Sí. Pero más dura No, pues ahí 6 sí. años ahí. Sí, pero a lo mejor si ya pasó el tiempo de los 5 o 6 años y todavía sigue apareciendo, ahí sí puede pedir que lo quiten. Yo ya me liberé de la deuda. Digo, porque al final de cuentas, pues sí les perjudica bueno, en este caso que dice, no, por la cuestión de los exámenes de control y confianza, sí les perjudica. Y actualmente, de todos modos, aunque pidas créditos y estés en el buró, algunos bancos sí te lo conceden. Ya no es tan importante. Nada más queda como pues te dejamos como en la lista de que puedes generar algún incumplimiento. Bueno, ¿seguimos, chicos? Sí. Ya nos quedan por ver solamente 2 figuritas, la evicción y el saneamiento. Estas figuras se encuentran dentro del artículo 1990 de nuestro Código Civil. Nos dice, la evicción es cuando el que adquirió un bien fuere privado de todo o parte de él por sentencia que cause ejecutoria en razón de un derecho de un tercero anterior a la adquisición. A ver, chicos, ¿a qué les sonó esto? Maestro, es diferente a fraude, ¿verdad? Sí. Pero es Bueno, cuando... puede a lo mejor... Es que el fraude es penal. Ah, ok. Puede ser cuando vendes 2 veces, por ejemplo, un coche, una casa, un negocio. O algo que no me Y tú pertenece, llegas como lo vendo. presunto dueño. Mm. Ajá, y ya resulta que hay una anterior persona que está requiriendo pues el bien y pues sí. Bueno, se fijan aquí, hay una figurita muy importante que tiene que pasar, que habla de que exista una sentencia ejecutoria. Tiene que haber forzosamente una resolución judicial. Sí, porque luego son acuerdos, por ejemplo, véndeme la propiedad y si la reclaman o no la reclaman. Digamos, es un ejemplo, a ver si porque luego los rebrujo con mis ejemplos, ¿verdad? Digamos, Marcela y yo celebramos un contrato de compra-venta, pero fue privado, nunca lo formalizamos ante un notario. Ella entró en posesión del bien, lo tiene en posesión, no hay problema. Como nunca lo formalizamos, y a lo mejor a mí se me olvidó, pasa el tiempo y ella me demanda a mí por el cumplimiento a efecto de formalizarlo para que yo le tire la escritura. Pero en el Inter, yo ya celebré un contrato de compra-venta con Flor. Y entonces ese sí lo formalizamos ante notario y todo. Pero en lo que pasó la cuestión de las tiraje de escrituras y todo, existe pendiente el juicio entre Marcela y yo. Como yo dije, pues no va a pasar nada, pues el contrato con Flor pues sí se hizo de acuerdo y todo, y pues acá dependemos de una resolución judicial. Flor, ya tiene la posesión del inmueble, porque, bueno, aquí en el ejemplo, Marcela nunca entró en posesión, únicamente hicimos el traslado del contrato, pero nunca le entregué la casa. Y a Flor sí, Flor ya está viviendo en ella. Flor ya incluso vive ahí, ya tiene su casa, se acomodó y todo. Resulta que Marcela me gana el juicio, efectivamente ella demuestra que existió ese contrato, que ella me pagó, pero nunca se formalizó.
y nunca se le entregó la posesión del bien porque quedamos que hasta que no se pagara en su totalidad y a lo mejor habían quedado pendiente poquito dinero, pero que después de tiempo lo pagó. Entonces existe esa resolución judicial, el juez me condena a entregar el inmueble. Entonces yo pues voy con Flor y le digo, ¿sabes qué? Pues hay una sentencia y tengo que entregar la casa, te van a venir a ejecutar. Entonces ahí hay una evicción donde Flor fue privada de la casa como tal por una sentencia judicial donde el juez determinó que Marcela tenía mejor derecho porque ella había adquirido de manera anterior a Flor. Aunque no se hizo ante notario esa adquisición, sí existe un documento donde las partes convenimos en el traslado de dominio de ese inmueble. Entonces ahí se habla de que existe la figura de la evicción, donde una persona, en este caso Flor, va a perder, en este caso sería el todo del inmueble, por una resolución judicial en favor de un tercero, que en este caso fue Marcela. ¿Sí quedó claro el ejemplo? Pero luego Sí. Flor queda completamente desamparada. Obviamente ahí yo, como yo recibí el dinero de Flor, yo le tengo que regresar su dinero. O sea, ya le quitaron el bien, pero ahora yo tengo que responder restituyéndola en el pago del dinero que ella me entregó. Pero para una en primera instancia, pues Flor ya perdió ese inmueble, la propiedad y la posesión de ese inmueble. ¿Qué elementos tiene esta figura de la evicción? Obligación traslativa de dominio. Todo el que enajena está obligado a responder de la evicción, aunque nada se haya expresado en el contrato. Privación total o parcial del bien adquirido. Ahí existe una sentencia ejecutoria donde el juez va a determinar que se retrotrae o se da el cumplimiento. Y obviamente esta sentencia va a adquirir la calidad de cosa juzgada o verdad legal. Y obviamente está el derecho anterior a la enajenación, donde el tercero tiene un mejor derecho sobre el enajenante por haber adquirido de manera anterior. Como lo dice aquí, aunque dentro de los contratos, esto tome nota porque pueden introducirlo dentro de su contrato de compraventa de inmueble. Pueden poner la cláusula donde el vendedor se obliga a responder por el saneamiento en caso de evicción. ¿Qué es el saneamiento? Viene a ser la obligación que tiene el enajenante de reparar los daños y perjuicios que se le hubieran causado al adquiriente por la evicción. Es el monto material que en dinero debe cubrir el enajenante al adquiriente cuando se sufra esto. Esto es, además de yo haber pagado o de devolverle a Flor el $1,000,000 que me pagó por la compra-venta, me puede demandar los daños y perjuicios. Esto es, a lo mejor ella le hizo algunas mejoras a la casa, tengo que pagarlas. O a lo mejor ahí iba a hacer su despacho, entonces dice, pues ya me quedé sin oficina, pues yo voy a dejar de perder o de recibir cierto dinero porque de aquí a que me muevo a otro lado, pues voy a tener que suspender mis labores, ¿no? O sea, ahí ya va a tener que ella que justificar qué daños o qué perjuicios se le ocasionaron con el hecho de que ahora ella perdiera ese bien. Entonces, es una figura, como lo decíamos en la diapositiva pasada, aunque no se tenga previsto dentro de las cláusulas dentro del contrato, sí existe o sí se puede demandar porque existe esta figura jurídica, está regulada por la ley. Entonces, aunque no esté plasmada dentro del contrato, se puede hacer efectiva. Entonces, lo pueden poner para una mayor seguridad, digamos, lo pueden plantear dentro de sus mismas cláusulas, donde el vendedor se hace responsable por el saneamiento en caso de evicción. Y así lo pueden dejar y entonces ya queda ahí como estipulado que él tiene esta obligación de reparar los daños y perjuicios que se causan. Casos en que no va a proceder por convenio entre las partes, mala fe del adquiriente, culpa del adquiriente, renuncia y me faltó una que ya no alcancé a ver.
y por causa posterior a la enajenación. Y en estos casos el saneamiento no podría presentarse, por eso es importante que lo establezcan, o a lo mejor en este caso, quien adquiere ya sabía y no le importó, ¿no? Entonces, como ya lo sabíamos y lo hizo con la intención de perjudicar al otro, en esos supuestos no podrá darse el saneamiento, pero obviamente tiene que demostrarse. Hasta aquí, chicos, ¿alguna duda? No, maestra. No, maestra. No, maestra. Perfecto. Pues este sería el último tema de la sesión del día de hoy. Si no hay más dudas, pues los dejo libres para que sigan con su fin de semana y quienes tengan que trabajar, pues lo puedan ya hacer tranquilamente. Maestra, No, pues a disfrutar de la familia. Mande, ¿quién me habló? ¿Quién me habló? Sí, ahorita vuelvo a pasar lista por los que entraron después. Sí, no se preocupen, ahorita vuelvo a retomar la lista. Oiga, y también... Entonces,